Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de tu podcast favorito, Entre Mentes. Hoy tenemos un personaje del Cementerio General. Así es, yo lo conocí. Él realiza los turnos nocturnos que hacen en el Cementerio General. Así que bienvenido Cristian Nietbalski a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, bueno, en nuestra constante lucha por entretener y estimular a la gente a que rescate nuestra memoria a través de los cementerios, de los lugares patrimoniales, de lugares que guardan Perfecto. historia en general. Cristian, una consulta. ¿Cómo nace este afán por hacer los turnos nocturnos ahí en el cementerio? Mira, la verdad es que la historia comienza cuando yo tenía como 10 años. Fíjate que yo sufría bullying, yo usaba lentes ópticos con bastante aumento. Y en ese tiempo, tú entenderás, se me va a caer el carné, pero tú entenderás que en mis tiempos los lentes no había mucha variedad de lentes, así que los lentes eran feos. Entonces se generaba bullying. Y yo increíblemente arrancaba para los cementerios o iba a los cementerios, porque ahí yo sentía que en ese silencio, en esa poca gente, yo me sentía seguro y me fui encantando con los cementerios. Entonces empecé a recorrer varios cementerios. Finalmente, por esas cosas de la vida, sin siquiera planearlo, bueno, un poco sí, porque por algo dejé un currículo ahí, llegué a trabajar al cementerio general. Ahí conocí, y tengo que decirlo, y cada vez que puedo lo digo porque los méritos tienen que ser para las personas que corresponden, conocí a un gran historiador, don Danilo Sáez, historiador y poeta. Y él hacía con mucha pasión sus tours. Y entonces yo me tocó trabajar con él. Él era viejo, entonces en ese entonces yo era joven. Entonces él generosamente quiso que yo siguiera el legado que él haya iniciado con esto de destapar la historia del cementerio, el patrimonio. Así que eso hice y cuando él falleció yo le prometí hacerlo y seguí. Paralelamente yo estaba ya, había estudiado teatro, me recibí como actor, estaba trabajando en una compañía de teatro, habíamos hecho varios montajes, cortometrajes, etcétera. Entonces, y había hecho también, eh, bueno, comencé a meter el arte del teatro en el cementerio. Lo primero que hicimos fue la fusión cine-teatro, Crónicas de un cementerio. Ese fue mi primer guión teatral, porque me empecé a escribir también. Y esto me gustó, lo de la fusión. Entonces, yo siempre decía, bueno, la gente llamaba también, de repente decía, oiga, y de noche no se puede ir al cementerio, no, es privado, bla, bla, bla. Entonces yo decía, en realidad yo creo que todo el mundo tiene esa fantasía, un poco de morbo, ¿cierto? Correcto. De cómo será andar en un cementerio de noche. Entonces ya hacíamos las visitas diurnas guiadas. Así que ya, pues, entonces comencé a armar esto. Tenía una administración que yo no era muy santo de su devoción, por un tema político, porque el cementerio pertenece a la municipalidad y entonces los cambios políticos municipales también afectan al cementerio. A la administración, claro. Claro, entonces un día yo le dije al director, mira, ¿sabe qué? ¿Por qué no me deja hacer unos circuitos de noche con 10 personas, 20 personas en el cementerio? No le cuesta nada al cementerio. Y bueno, y yo respondo, qué sé yo, ya, paso por escrito la solicitud, y yo se lo hice por escrito, pero ellos seguramente me querían echar, pero no querían pagarme, entonces ellos pensaron que iba a quedar la escosa, y eran góticos, y, la gente a reclamar, Rituales y cosas por el estilo. ¿Ah? claro, y vamos a tener la excusa para echar. Cosa que salió lo contrario. Cuando comencé a hacer yo poco a poco rutas guiadas o sea, con un personaje, fusionando el teatro con el turismo, que narraba la historia, entonces empecé a difundir entre las universidades, institutos, que empezó a llegar gente, po. Y un día llegó una persona en la última noticia, me hizo un reportaje de una plana y media y quedó la escoba. Esto descubrí que éramos pioneros en el mundo de hacer de noche en un cementerio usando el teatro como una fusión al turismo. Entonces empezaron a llegar todos los medios nacionales, internacionales y qué sé yo. Y ahí la administración se acercó a mí y me dijo, mira, hemos descubierto que la verdad es que queremos darte un apoyo en esto.
Encontraste el negocio, el nicho, ¿ah? Claro, lo malo es que yo igual me veía obligado a llegar a un acuerdo con ellos porque si no yo simplemente cortaba el tema y Claro. listo. Y voy a traer otra gente, de hecho. Oye, Cristian, Así que ya. ¿Mm? consulta y en este afán de cuando ya se hace más o menos famoso el tema de los tours, ¿no te contactaron de otros cementerios como para hacer lo mismo? O sea, sí, pues yo fui a hacer una asesoría al católico en ese momento, pero después el administrador entiendo que después lo despidieron, fue otra persona a hacer un tour, empezó con los temas paranormales, y psicofonía, y los curas se enojaron y cortaron todo eso. Ya, Pero yo había hecho una asesoría para hacer visitas diurnas en el cementerio, ¿no? Era ahora está haciendo, ¿ah? Ahora está haciendo ¿sabes? Yo me perdí la oportunidad de hacerlo allá por no dejar los tours del cementerio, imagínate, y ahora los suspende. Eh, está haciendo ahora el católico y le recomendé a un colega que trabajó conmigo los tours diurnos recreados y ahí le está yendo bien, entiendo. mira, Pero muy sutil, ¿eh? Tienen que hacerlo muy sutil, tienen que ser muy cuidadosos porque los curas son muy, muy, muy sensibles a esto de las leyendas y cosas por el estilo. Entonces correcto. hay que ser muy sensible. Fui al cementerio de Antofagasta, ahí hice para hacer una tour, una inauguración del cementerio. También fui a Valparaíso y ahí quedó trabajando un amigo, un muy buen chato, muy buen amigo y también muy bueno en lo que él hace, pero no usando el teatro, pero hace visitas guiadas en Playa Ancha, Valparaíso, Danilo Quesada, un saludo para él si estuviera escuchando. Y así también, incluso, fíjate que un día me llamaron del Perlachef de Francia, pero no ¿Mm? a mí directa, o sea, me llamaron a mí para consultarme si estaba dispuesto a viajar allá y hacer una asesoría. Y yo, por supuesto, estaba dispuesto, ¿no? Así es. Pero entiendo que después eran estos gallos, el gallo que estaba haciendo el contacto trabajaba con un alcalde que había en ese momento, Gonzalo Cornejo, y entiendo que antes de de finiquitar conmigo, hablaron con ellos y por ahí, no sé, se disolvió la cosa. Mm, Y no se llegó a puerto. Y lo que sí he hecho también visitas en otros, bueno, junto con hacer en otros cementerios, también he hecho en otros lugares patrimoniales, lugares con historia, como por ejemplo el Promontorio San José, eh, también hicimos en Mundo Mágico, lo que era Mundo Mágico, ¿cierto? correcto. Ahí hice una cosa bien encachada también. También fui a unas fábricas también y hospitales que estaban en una área abandonada y con historia. Hicimos en San José también, el Hospital San José. Y bueno, después me puse a trabajar en televisión. Empecé a trabajar como panelista en los matinales para llevar los temas estos de los cementerios y las historias que guardaban los cementerios, etcétera, y mitificar algunas cosas como la catalepsia, el vampirismo, etcétera, que de acuerdo a lo que pedían en los canales por Claro, según capítulo. pauta. Exacto. Y bueno, estuve en el 7 en el 13, en el 2 también, cuando hacían un programa que se llamaba Cocinado. Trabajamos mucho con Felipe Camiroaga, incluso haciendo el primer capítulo de Animal Nocturno. Perfecto. Y y con Hugo Cepeda, tengo que mencionarlo, con Hugo Cepeda. Es que son Humberto Sánchez también, no, perdón, Humberto Lagos. También con ellos he trabajado, con los cuales, o de los cuales he aprendido mucho también, porque yo soy un creyente de que con cada persona que uno habla, conversa o se relaciona, aprende. Y en especial estas personas que son muy instruidas, aprende mucho, ¿no? Ahí le agregamos el mucho. Así es. Pero, así que todo eso, así que estamos bien. Después, bueno, después fui a trabajar, me invitaron a trabajar en unos proyectos de cine, en Cabros de Mierda de Gustavo Gonzalo Justiniano, de ahí también Los Mil Días de Allende, pero ahí fui el doble. Todas las vistas que tú veías de Allende de lejos, o de espalda, o de la pura cara, o ahí hablando en el tren hacia ¿Eras los tú? trabajadores de espalda, era yo. Yo pensé que Notable. el doble, dije, claro, para que reciba los balazos. Claro. Oye, Así Cristian, que tú una hablaste experiencia bonita. de tu personaje este entiendo que se llama el monje, que como dije anteriormente, bueno, yo he ido a los turnos nocturnos y yo ¿Eh? te conocía de antes, entonces son notables, a mí me encantan, a mi señora también, a mi hija.
De hecho, estábamos averiguando si volvían y tú me contaste que no, que estaban con ese problema. Y este personaje, ¿cómo nace? ¿Nace en tu imaginación? ¿De qué se trata? Ya, Cuéntanos, a ver. mira, lo que pasa es que el cementerio es muy grande. Entonces, había que, al principio, cuando recién empecé, hacía rutas de 3 horas, pero con un intermedio de a la hora y media. Salíamos de la parte del siglo XIX, la parte antigua, y ahí nos sentamos a tomar café. Tenía un amigo porque cuando me empecé a ir bien, empecé a contratar amigos o conocidos que yo cachaba que tenían algún problema económico, entonces le ofrecía esto como una solución momentánea para su problema. Entonces, tenía un amigo que me cuidaba que la gente no se alejara. Después fueron los hijos de la noche. Y este amigo también vendía, iba con una cafetera, ¿sí? Café empaledado, entonces lo invitaba y ahí la gente hacía preguntas, contaba su experiencia, si había tenido una experiencia que pensaban que podía ser paranormal. Yo les daba alguna explicación si la había. En fin, y después hacíamos los primeros. Pero era muy largo igual. Entonces yo tengo la convicción, lo que me ha dado la experiencia de que las actividades no tienen que durar más de 1 hora y media, a menos que sea con un buen intermedio. 1 hora y media porque es el tiempo que una persona mantiene la capacidad de atención. Correcto. Por eso que las horas escolares, por eso son de 3/4 de hora cada hora, 2 horas y después un recreo. 1 hora y media. Entonces, ya, pues, y así que había que dividirlo. Entonces lo dividí en histórico, popular. En el histórico, personaje, que tuviera que ver con la creación del cementerio. Me acordé de Crónica del Cementerio, que había hecho el cine teatro. Entonces dije, claro, este personaje, había un monje, Juan Pablo Fretes era un monje, era un cura, ¿cierto? Un presbítero franciscano, que precisamente fue el primero que incitó a Ambrosio Higgins, o le mencionó que había una necesidad de tener cementerios que cumplieran ciertas condiciones sanitarias, porque las iglesias estaban pasadas muertos, de tanto muerto que había dentro, y los lugares aledaños donde se sepultaban los humildes estaban ya quedando con las casas alrededor, entonces las escenas sanitarias eran complicadas. Así que dije, este monje, ya monje franciscano, entonces inventó un personaje que sea un monje y que le creamos una historia, porque cuando tú creas un personaje tienes que crear una historia. Entonces, este monje tenía que ser un monje que había luchado contra la aristocracia y contra la iglesia para que los pobres también tuvieran un lugar donde sepultarse, no importa que fueran protestantes, porque en ese tiempo la pelea del pleito era que los católicos no querían protestantes en su espacio. Correcto. Entonces, este monje luchó hasta que lo expulsaron, lo descomulgaron y lo marginaron de la iglesia, pero él siguió su lucha hasta que logra incrustar en la mentalidad del Estado la necesidad de tener un cementerio, y cuando él muere, antes de morir, cuando él está agonizando, le pide a sus seguidores, los hijos de la noche, en la clandestinidad, por supuesto, de su lucha después que lo expulsaron, que, ¿cómo se llama? Ay, espera, ahí sí, que antes, cuando muriera él, trajeran su cuerpo y lo enterraran literalmente en tierra en el recién inaugurado cementerio grande de la ciudad. De esa forma, él podría seguir como alma en esta función de velar por la paz de todos los muertos. Y ahí lo sepultan, pues lo traen en la noche, lo sepultan, y entonces de ahí queda esta alma vagando por el cementerio, resguardando el alma de todos. Y cuando llegan los visitantes o intrusos o curiosos, dependiendo de qué ánimo esté el monje, eh, él los lleva y les va mostrando el lugar y visibilizando las historias que guarda el lugar, y dando cuenta de lo importante que son estos cementerios, que son sitios de memoria, ¿cierto? Y que en el fondo es eso, es rescatar la memoria. Bueno, ese es el objetivo final, rescatar la memoria. Correcto. Y para el lado popular, tenía que tener otro personaje, como los puntos de atención son más distantes unos a otros en el lado popular, es el lado norte del cementerio, necesitaba un personaje más dinámico, ya no tan tenebroso como el monje, pero sí más dinámico, más entretenido. Entonces, se me ocurre esto de Alfredo el Jorobado. Entonces, es un indigente que se decepcionó del sistema, del modelo económico que nos rige, por una situación que él pasa, entonces va a vivir a la calle,
después de haber sido empleado bancario, salir a la calle, en la calle lo golpean la gente que golpea a los indigentes, entonces se esconde en el cementerio. Y ahí Mm, lo descubre el monje y le advierte, ¿cierto? Que aquí él no va a aguantar. Entonces le dice que no, si él solamente quiere protegerse a los vivos. Entonces ya lo escucha, lo acepta y lo deja estar ahí, pero a cambio le pide que resguarde el lado norte, que no deje que nadie le haga daño a las tumbas, etc. Y ahí entonces este jorobado queda en el lado norte y cuando llegan los intrusos, el poco contacto que tiene con los seres vivos, entonces él se pone contento y se pone también y los lleva y les muestra los secretos que guarda el lado norte. No sin antes rezar, porque ambos, hay un rezo que se hace de parte de ambos para pedir permiso para entrar en la intimidad de los seres que aquí yacen. todo Y con así respeto, por supuesto. nacen estos, claro, y aquí nacen, claro, porque el objetivo de esta actividad no es de denostar a ningún personaje, por más que el personaje haya hecho méritos en su vida para que la gente lo critique, sino que es por preservar la memoria. La memoria. Mira, una persona, si se borra la memoria de una persona, es Alzheimer. Y sabemos lo que significa esa triste enfermedad. Se borra todo y la persona olvida hasta caminar. Correcto. Entonces, la idea es que en un país no ocurra eso. Un país mantenga su memoria porque todo el almacenamiento de memoria que uno tiene, que tiene un país, debiera servir de experiencia para hacer mejor las cosas en el futuro y no cometer los mismos errores, al igual que nosotros las personas, que en base a nuestra experiencia vamos aprendiendo y vamos haciendo las cosas, ojalá, mejor cada día. Entonces, y ese es el objetivo. Bueno, y de ahí, cuando llega una nueva administración, la administración de Daniel Jadwe, se me da el respaldo en todo esto, pero al mismo tiempo, tú sabes que casi corro el riesgo porque las administraciones cuando llegan como que quieren borrar todo lo que hicieron las otras administraciones anteriores, sobre todo si son administraciones opositoras. Claro, pasar por eh, encima, como se dice. Claro, y yo soy idealista. Yo, más que una persona de izquierda, soy idealista, porque digo, no, po, está mal. Si una administración hizo 1000 cosas buenas, pero dos más, o sea, 1000 cosas malas, pero dos buenas, Mantengamos lo bueno, dejemos esas claro. buenas y claro, y traigámoslas para acá y agreguémoslas con las demás nuevas. Así que lo logré, afortunadamente, no quiero hacer propaganda aquí, pero afortunadamente Daniel tenía muy claro que su visión de rescatar todo esto de la memoria y de también de acercar a la gente a los sitios de memoria y a la cultura y al arte. Así que me vi favorecido, me dijeron, pero ya, pero hay que potenciar las rutas de día también. Porque de noche está bien todo, pero de día. Así que ahí propuse un viejo proyecto que había mandado a fondar, que no me ha ido bien, que era los tours recreados patrimoniales de día, que era donde el público se encontraba con personajes de la historia y a través de ellos conocía la historia del personaje y al mismo tiempo del contexto histórico que vivió o escenas que tienen que ver con el personaje. Bueno, mi proyecto era más ambicioso, incluía caballos, etcétera, De todo. así que claro, tuve que bajarlo a la posibilidad económica de financiamiento que tenía el cementerio, porque el cementerio como tal no puede financiar temas que no tengan nada que ver con la muerte. Entonces, el teatro no tiene que ver con la muerte, Por así supuesto. que, así que tuve que buscar otra forma de financiamiento, y que después te las explico. Y ya, pues entonces, justamente tiene que ver. Entonces dije yo, ya, este es el proyecto. Eh, Apuntados a los colegios, los trabajamos con el DAEM, con los programas escolares, y hacemos siglo XIX, siglo XX, arte y letras. Arte y letras nació después, donde los personajes y todo eso se encuentren con un personaje antagonista y así uno pueda, ocurran debates y así uno pueda conocer las luces y las sombras de cada personaje. Entonces así no nos pueden acusar de estar incitando a la gente a inclinarse a los chicos, sobre todo, porque a los chicos hay que entregar la información. Y así que empezamos a hacerlo así, po, con los colegios, y empezaron a venir colegios, pero yo necesitaba trabajar con más actores. Así que traje a mis amigos y colegas que trabajamos en la compañía Recoleta y hemos hecho muchos trabajos anteriores y con ellos comenzamos a trabajar en esto. Pero para financiarlo, yo propuse que nos dejaran hacer los sábados un tour recreado, ya no solo con el guía caracterizado, sino con un tour recreado donde
parte un personaje guiando y se vaya encontrando con escenas que tengan que ver con las leyendas, Ya, escenas preparadas por actores. Una escena allá, una escena acá, y se van preparando y más el contenido que va relatando de simbología, etcétera, arquitectura, historia. Me lo permitieron, con eso hicimos los sábados tour, nos fue bastante bien, nos permitió pagar los honorarios de los actores que todavía no estaban contratados por el cementerio o por el DAEM, y al mismo tiempo financiar la producción de los tours de día, con vestuario, etcétera. Fuimos a poco, con vestuario al principio bien eh, simple, después ya fuimos trabajando mejor el vestuario y comenzamos a hacer las rutas recreadas de día para todos los colegios de Chile, instituciones, juntas de vecinos, etcétera. Y fue un boom, llegó la tele también, qué sé yo, muy bueno. Y aproveché entonces de, bueno, y después me empezaron a decir, oye, también queremos que en la noche también se haga algo parecido. Ya, pues entonces requerimos contratar a los actores o de alguna forma también retribuirlos, porque de alguna forma hay que hacerlo. por Porque supuesto. yo hasta ese momento les pagaba yo a los actores por hacer los sábados los tours de noche. Pero si yo no recibía la plata del tour de noche, yo no podía pagarle, Imposible, la claro. recibía al cementerio. Así que llegamos a un acuerdo, el Festival de los Acuerdos, y hasta que al final el DAEM contrató a los actores para el día, ¿cierto? Ya no tuvimos que financiarlo a ellos, y el cementerio contrató a otros actores y con ellos empezamos a hacer las rutas recreadas de noche. Y hoy en día, entonces, las rutas que hay son varias temáticas, donde la gente no solo va viendo al personaje caracterizado que les va narrando la historia y la simbología, sino también va viendo escenas que tienen que ver con el testimonio oral, con las leyendas, etcétera. Y un personaje de la escena después continúa con el grupo y así se van encontrando con otras escenas. Y ahí hemos ido, ahora aprovecho de pasar el aviso, también lo hemos hecho para Woman, el Festival Woman lo hicimos, también lo hicimos para el Ministerio Interior la otra vez, y vamos a hacer una ruta de los 50 años del golpe, también de noche recreada, donde en el trayecto es bien simpático esto, ¿eh? Porque aquí en el trayecto hacemos que ¿cómo se llama? Que los asistentes también se conviertan en actores. ¿En qué Ya. sentido? Que cuando entran los actores son presos políticos y se encuentran con los militares y camina, mierda, y todo, y de repente Interactivo. sale alguien del público, lo asesinan más allá, ¿cachai? Le pegan un par Ujú. de balazos, se sienten balazos alrededor, helicópteros pasando, ¿cachai? Y después empieza la otra etapa que es la resistencia, cuando gente empieza a organizarse, entonces el público se convierte ahí en manifestante, llega un manifestante repartiendo panfletos y qué sé yo, bla, bla, y el pueblo unido jamás, y empiezan a caminar, pancartas, qué sé yo, nunca más, ¿dónde están? Qué sé yo, los letreros. Y después llega otra etapa que es la esperanza, cuando empieza la gente ya, empieza el plebiscito, el sí, el no, sí, va, la gente, no, 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 vamos a decir que no, no, y se recrea todo ese ambiente con las banderas, hasta que se llega al momento al conteo de los votos, el conteo final, donde gana el no, y la gente sale a celebrar las calles, y después llegamos ese trayecto, al final llega al patio 29. Y ahí se hace digamos, se escucha un poema ya. Primero se escucha el discurso de Erwin, donde la gente pifia, ¡oh! Chilenos, civiles y militares. Entonces llega después el patio 29 y ahí empieza lo que es un poco la reposición de la memoria. Entonces ahí hay un poema que habla, se escucha un poema, las luces, y se unas velas, se enciende, la gente se invita a la gente a encender unas velitas y ahí termina la ruta. Entonces, eso lo vamos a hacer el 25. Ahora tenemos una nueva fecha para hacerlo, el 25 de este mes, de noviembre. Una ruta por los derechos humanos, los 50 años del golpe, recreada nocturna. Perfecto. Y estamos a la espera de llegar a un acuerdo con la administración para poder volver a realizar los turnos nocturnos. Ojalá que sea así. Eh, Cristian, y en ese sentido, ¿dónde está? O sea, a ver, ¿qué es tan desierta esta leyenda? ¿Qué es lo verdad? ¿Qué es lo mentira? Todo verdad, porque la gente siempre se pregunta, oye, en el cementerio en la noche deben penar, deben pasar cosas, ¿qué estas leyendas que hay? ¿Qué tan, con las investigaciones que has hecho tú, qué tan desiertos son todos estos temas que hay? Mira, muy buena tu pregunta porque es bien, a mí me gusta explicar bien la cosa porque no me gusta vender la pomada, pero tampoco negar lo que es innegable. De las leyendas que contamos, hay leyendas que no son leyendas, que son historias.
como por ejemplo los casos de catalepsia, porque eso Perfecto. están documentados, están comprobados, están en el, si alguien lo quiere leer, el libro de Abel Rosales de 1888, Historias del Cementerio, ahí está documentado todo eso, los casos de catalepsia, son historias. Las leyendas como la Llorona, como el Rondín, son historias leyendas que parten de un hecho real, donde en el cementerio ocurrió muchos suicidios, más de 200 suicidios, 203 con uno que hubo hace un par de semanas atrás, Mm, suicidios que han ocurrido en el cementerio. Y en torno a los suicidios vienen los comentarios de la historia, no, se mató porque había mucha plata, no sé, bla, bla, bla. Entonces la gente empieza a murmurar, y ese murmullo se va pasando de voz en voz, y cada uno le va agregando un poco, le va quitando un poco, y al final lo que yo hago, recopilo toda esa información, la armo, le hago un hilo conductor y construyo una historia, una leyenda, ¿cierto? En base a todo eso que se murmuraba respecto a un hecho real. perfecto. Y ahí sí nace La Llorona, nace el Rondín, ¿cierto? El Rondín también hay una historia de un guardia, que es parte de la historia, que un guardia que murió accidentalmente por su compañero, porque antiguamente los guardias usaban armas de fuego, estoy hablando de 1920, más o menos 1910. Entonces, a partir de ese accidente o incidente, ¿cierto? También después la gente decía que el guardia se le veía en las noches. Entonces, ya, ahí la leyenda. Ahora, me ha tocado trabajar con Fernando Navarro y otro equipo, gente que también trabaja el tema paranormal, con kine, equipos muy especializados, muy tecnológicos, de muy avanzada, para ver si hay, para ver entes, energías, etcétera. Y también con ellos he aprendido mucho y de repente uno escucha, pero también se lo coteja y se autoeduca también en los temas. Y he leído mucho para psicología, eh, otras ciencias también. Y he llegado a la siguiente conclusión. Es cierto que hay almas en pena. Es cierto que hay un estado intermedio donde las almas que mueren bruscamente antes de que su karma se cumpliera, deambulan en un plano paralelo, eh, y transitan mientras no se cumpla su karma o mientras ellos no cumplan alguna situación que les queda pendiente en su vida, sobre todo cuando son suicidios. Por eso que yo siempre digo a la gente, el suicidio no soluciona nada, porque la karma que quiso evitar la va a tener que pasar igual en esta o en otra En otra vida, o en dimensión, claro. encarnación, o en otra encarnación también puede ser. Entonces, no, y además no descansa porque esa alma queda deambulando, no queda descansando, queda en un plano paralelo o una dimensión paralela, queda deambulando y hasta que cumpla su karma. Si eran 40 años los que tenía que haber vivido y se mató a los 20, van a haber 20 años que va a estar deambulando por ahí y no descansando. Pero, y eso también lo hemos podido ver en evidencia, o sea, te digo que en el mundo mágico, un día hacíamos una ruta recreada con el Alfredo el Jorobado, donde recorríamos Chile, hablando de las leyendas del norte, del sur, de la zona central, etcétera, la medida que íbamos recorriendo Chile, y después terminábamos en el teatro con la otra parte, que era la parte paranormal, que era de acuerdo a lo que testimonios que ven ahí, que había muchas almas, que supuestamente había un teatro que estaba construido sobre un lugar donde depositaron cuerpos de detenidos desaparecidos. Entonces empezamos a hacer los experimentos con las máquinas. Mira, a mí me gusta trabajar con Fernando Navarro porque cuando no había nada, no hay nada, no inventales era. Ya, Entonces yo encuentro eso serio, por trabajar supuesto. seriamente. Entonces, y un día, efectivamente, tratamos de buscar el alma de un niño, no pudimos comunicarnos con él, frustración, pero entre comillas, no es que se trata que uno quiera, frustración, pero se le explicaba que esto es así, ¿va? Nos sentamos en el teatro ya como casi para terminar la actividad y de repente andamos con una medium, que es la señora de él, entonces estaba sentada en un banco y de repente dice, oh, Fernando, apunta para acá con la quina porque hay alguien que me está empujando con cierta violencia, como que me quiere llamar mi atención. Y entonces pusimos la quine y efectivamente se veía la figura al lado de la medium, una figura más o menos humana, sí, no, no es que se distinguía bien, pero era como, porque estas kines como que muestran como los campos de calor, no sé, yo ¿Ya? no soy muy experto en eso, pero muestran la figura así como el entorno de una persona sentada al lado. Y
Me dice, me está hablando, y me está hablando. Y nosotros pusimos todos los aparatos para allá, y la gente también expectante. Y dijo, de repente dice ella, ¿hay alguna, voy a inventar el nombre porque no me acuerdo el nombre, ¿hay alguna Anita González acá? Y de repente, eh, claro, de repente empezamos a preguntar, y entre el público por ahí atrás aparece una niña, sí, y yo me llamo Anita González, Ana González en realidad. Y ya se acerca y la medio le dice, le toma la mano, le dice, estoy hablando con tu papá. Y la cabra se pone a llorar, oh, que la cagada se puso a llorar y nosotros no habíamos qué hacer, nos pilló helado. Es que mi papá, dije, hace una semana atrás se suicidó y bueno, se quitó la vida. Y chucha, y el papá le pedía perdón, lo de la medio, Ok. y ella obviamente lo perdonó. Le dijo, pucha, papá, perdona a nosotros por no haber escuchado cuando tú tenías tus depresiones. Entonces ambos se perdonaron y entonces después se produce un alivio en la persona fallecida y la persona igual seguía afectada, pero igual llanto ya Más recuperador. más melancólico Claro. ya, ya no era de espanto, de horror. Entonces le damos para afuera, dimos agua, nosotros quedamos helados, yo quedé sin palabras, no nada que decir, pues, la verdad, porque eh, la primera vez que me enfrentaba a un hecho Tan fuerte. tan, tan fuerte y tan... Entonces, chuta ya, pues, y bueno, a mí se murieron dos hijas, debía estar preparado para todo ese tipo de cosas, pero no sé, uno nunca se prepara para todo. Mm. Y la cuestión es que, ya, pues, bueno, eso me generó que efectivamente existe esto. Pero otros fenómenos que la gente confunde con muertos, que no tienen que ver con muertos, tienen que ver con otro tipo de fenómenos físico-químicos. Por ejemplo, los fuegos fatus que tenemos nosotros, que son los gases de la descomposición, en los patios de tierra, sobre todo cuando afloran, ¿cierto? Y encuentran con el oxígeno del ambiente, se producen como especies de inflamaciones, se ven como vapores, como Mm. cuando uno está fumando y el cigarro en la ventana se... ¿Sí? Y la forma que le damos al vapor ya depende de la imaginación de la persona. Entonces, de repente la persona hace una foto y sale un vapor y así yo veo claramente a una mujer ahí. Entonces, ahí hay un tema como cuando uno se De imagina sugestión figuras en las también. nubes. Claro. Otros son los ruidos atrapados, los cambios, sobre todo en estos tiempos de temperatura alta en el día, fresco en la noche, y en el día las moléculas, las materias se dilatan, entonces atrapan ciertos sonidos del día que en la noche cuando se contraen, rebotan, ¿cierto? Si uno va a una misa en estos tiempos, a una iglesia, ¿cierto? De noche se va a escuchar de repente con... Son los sonidos del día, de la misa, seguramente del día, que rebotan en la noche. O en la oficina, es típico cuando dice, oh, si en la oficina habría pena, porque se escuchan los cajones que se abren, se cierran, y son los sonidos atrapados en el día. Entonces, porque las almas no son materia, por lo tanto no mueven materias, no mueven materia, no son materia. Pueden haber influencia en otro tipo de energías, como la radio, el televisor, otro tipo de energías pueden intervenirlas, y ahí viene el tema de la psicofonía. Claro. Pero la Cristian, materia, eso no. Cristian Están, consulta. disculpa para terminar, Sí, sí. eh, las bolsas de memoria. Eso es lo otro también que hay. Nosotros somos un núcleo de energía, porque nuestro movimiento celular produce energía, células que mueren, que nacen, mueren, entonces, pues, uno es el perfil etérico, es que uno ve en la noche, se pone la mano hacia la luna y va a ver que el borde de nuestro cuerpo no es oscuro, Claro. porque tiene una energía que nos protege de que otra energía se nos meta. Y, y es el movimiento natural que produce todo este movimiento celular que tenemos, entonces, de células. Entonces, cuando tenemos una muerte también brusca, puede ser, este campo, esta figura que forma esta energía, queda un poco como la ley de Murphy, o sea, la ley de inercia, que todo lo que está en movimiento tiene que seguir en movimiento. Queda un tiempo eh, en el espacio, en este espacio. Entonces, a veces uno dice, a veces la gente dice, oye, yo vi al profesor entrar a su sala de clase, o vi al pianista que se sentaba en el piano, el fallecido pianista.
pero ve como así como transparente, como luminoso, como un aura casi. Entonces, eso se llaman, me lo enseñó estos expertos, que se llaman bolsas de memoria. Si este espectro no hace una intervención contigo, no te mira, no sé, no te hace algo, y simplemente hace lo que siempre hacía en el día, es una bolsa de memoria. No hay un alma ahí, es una bolsa de memoria. Es un Mira, espíritu, pero sin alma. muy ¿No? interesante. Entonces, distinto es cuando te intervienen. Claro. Ahora también, dentro de las almas que están en otra dimensión, bueno, también hay entes, o ellos le llaman espíritus bajos o espíritus oscuros, que son especies de almas oscuras que buscan encarnar en un cuerpo y desde esa trinchera comenzar a hacer daño, hacer mal. El síntoma, y te lo digo porque yo tuve un caso muy de cerca con esta situación, yo no lo creía. Y una psiquiatra, porque yo al principio traté el tema como una esquizofrenia. Es muy parecido el síntoma, porque empieza la persona a escuchar una voz adentro que le habla y que le dice que nadie lo quiere, que nadie la quiere, Como una que posesión. es lo peor, claro que es lo peor, trata de que la persona se autodañe o que dañe a alguien, sembrar el odio, todo lo que uno piensa como negro. No voy a decir negro porque no sé por qué decimos negro y pensamos en algo malo. Mm, No tiene nada de malo. oscuro. A veces, claro, porque blanco puede ser más malo que negro. Y de hecho los hay. Mm, Y bueno, entonces algo oscuro, algo negativo. Entonces, eh, yo lo fui a tratar como esquizofrenia. Y entonces la doctora, después de unos días de tratamiento, de unas semanas de tratamiento, me dijo, a ver, hay algo que está mal aquí. Primero, la persona, y la que llevaba yo, no la encuentro, cuando la persona tiene esquizofrenia, pierde un poco el sentido de la coherencia. Entonces empieza a hablar, pero esta persona está absolutamente coherente. Y lo otro, con estos medicamentos que nosotros les damos, debieran acabar las alucinaciones, porque se llaman alucinaciones, ya sean que sean verbales, de imagen, alucinaciones. Debiera acabar eso. Sin embargo, esta persona sigue con esa voz, y es una voz, no son voces. Así que nos recomendó recurrir a otro tipo de especialista. Y yo le llevé a una sobrina de un amigo que falleció, y ella era experta en imanes, en trabajar con energías, en parapsicología, psicóloga también. Tenía varias perfecciones y ahí a Estados Unidos a estudiar. Yo confiaba en ella y además tenía buen antecedente. Y efectivamente no me equivoqué. Y ella la miró, me dijo, ya, déjenme sola con ella. Y de repente entramos y dijo, está listo. Lo que ella tenía, y ahí nos explicó esto de la gente o los espíritus bajos. mm. Ella tenía un alma, era una niña, un alma de una niña que era oscura y que le estaba haciendo daño y eso es lo que le estaba, porque le decía a ella, porque yo escuchaba lo que esa alma le decía a esta niña. Y la niña decía, sí, es verdad, porque ella terminó conversando, ella con la voz que escuchaba. Y después hizo una cosa con los demás, no sé, no estábamos presentes nosotros, y seguramente es parte de su secreto profesional, Correcto. y le sacó la liberó del cuerpo, este espíritu. Y la niña después siguió siendo su vida Normal. normal, normalísimo, sin ningún tipo de medicamento, nada. Entonces, también ocurre eso, y por eso yo les digo a los que le escuchan que si van a jugar Ouija, todas esas cosas, donde uno se expone y llama a que se acerque el espíritu de alguien, de un ser querido, tengan cuidado, porque de repente el que puede venir no es el ser querido, se puede meter alguien entre medio y hacerse pasar por el ser querido para entrar. Y como dice el dicho, que es metáfora, pero sí significa algo, para que el diablo entre a tu casa, tú tienes que abrir la puerta. Para que un alma, a uno lo posea, uno tiene que debilitar este perfil etérico, esta aura que a uno lo protege, debilitarlo y de esa forma entra, ya sea predispuesto o casual. Predispuesto es cuando uno hace este tipo
sesiones, etcétera, donde uno quiere que aparezca un alma, entonces uno se entrega, se abre a ese portal. Y otra es cuando uno tiene depresión, tiene autoestima baja o mucha ira, eso también debilita nuestra fortaleza espiritual. Todo eso se arriesga uno si va a lugares como cementerios, o como lugares, espacios donde han habido muchas cosas terribles que han pasado, se expone a que la energía negativa que está en ese espacio, uno la contraiga. Porque también hay otro tipo de energía que tampoco tiene que ver con muertos, que son las efluvias, que son la energía negativa de nosotros mismos. Cuando estamos con mucha pena, con mucha angustia, con mucha rabia, generamos esa energía. No sé si te ha pasado que de repente entras a un lugar y decís, está pesado el Está ambiente, pesado, que sí. uno en los hospitales pasa mucho eso, y en el cementerio también, obviamente, porque el cementerio es un lugar donde la gente va a enterar a su ser querido, entonces va con mucha pena, mucha rabia. Y eh, en mi puerta, se metió la puerta. Eh, ¿Están llamando a la puerta? ¿Me esperé un Sí, poquito? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ahí fueron, ahí fueron. Correcto. Ya. Cristian, Así consulta, que eso, eh, oye. consulta, a ti, en particular en el cementerio, ¿alguna vez te pasó algo, viste algo, sentiste algo? Sí, sí. Han pasado muchas cosas, pero la mayoría le he encontrado explicación en base a lo que te acabo de decir Ya, recién, etcétera. ya, Pero hay dos cosas que me han pasado en el cementerio. Me han pasado más cosas fuera del cementerio que en el cementerio, ¿eh? ya. Pero las dos cosas que me pasaron en el cementerio tienen que ver con, una fue con una ex compañera, una muy querida compañera, muy amiga también, que se quitó la vida. Mm, Ella tenía una depresión endógena, hablábamos mucho, ella era muy linda también además, y como persona y también físicamente. Y bueno, compartíamos mucho. Y después cuando se quitó la vida, yo justo tenía una ruta nocturna ese día, y bueno, la función de continuar, yo fui a hacer mi ruta, ese tiempo estaba solo con los hijos de la noche, con los cabros que me acompañaban, todavía no hacíamos la ruta recreada, solamente el guía recreado y los hijos de la noche. Entonces yo estaba ahí y haciendo la planilla, qué sé yo, y de repente me acordé y me fui al Facebook, me fui al perfil de ella. Y le empecé a escribir lo que yo sentía, ¿cierto? Pensando en que pudiera del más allá leerlo, no sé. Empecé a escribir. Y puta, y obviamente me dio pena, me puse a llorar. Y justo llegó otra amiga que me ayudaba al tour, la Giselle, y que es testigo de todo lo que pasó. Entonces me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? No, le dije yo, le conté, pues, bla, bla, bla. Estaba contándole cuando de repente ambos, después nos dijimos, pero ambos sentimos un escalofrío así como. Y atrás mío había un escritorio de un colega con una taza y una cuchara adentro. Y la cuchara empezó a moverse así. Tac, tac, tac. Yo dije, lo primero que dije un temblor. Al lado había un ventanal, puse la mano en el ventanal para confirmar que era un temblor. Era un temblor. Y uh, de repente miramos la taza tic, tic, y se dejó de mover. Oh, yo dije, la Giselle está, o sea, perdón, Giselle era mi amiga. La Marcia está aquí. Y la hablé, po. Eh, Mucha amiga, bla, bla, bla. Entonces, eso fue una cosa muy, muy emotiva, muy impactante en el momento, que me pasó. Otra fue, estábamos con César Parra, y el equipo estábamos grabando en la noche, grabando con una cámara, ¿cierto? Recorriendo lugares, para una futura intervención, y de repente vamos a un lugar en una cámara y se apaga todo, se descarga todo. Puede suceder en el cementerio. Hay lugares donde hay poca señal o la estática de que puede haberse. Puta, empezamos, oye, pero nos trajiste la batería de repuesto, bla, 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 bla. No, pero vamos a la oficina. Vamos todos, revisemos hasta dónde grabamos. Empezamos a revisar y ahí se veía nuestra cámara, nuestra luz, una linterna. Íbamos al patio Cafarena y hay unos mausoleos que dan la espalda para el patio Cafarena. Y se ven las ventanas y entre medio el intersticio, que es la separación de un mausoleo. Y se ve nuestra luz en una ventana, qué pasa, y que. ¿Qué pasa? Y que. ¿Aló? ¿Me ¿sí? escucháis? ¿Sí? Ya, ya. Y se ve una luz que pasa, ¿cierto?
y nuestra luz, y de repente por la ventana se ve otra luz que se veía, que por el otro lado era la luz y se veía por la ventana que pasó así, aparte de nuestra luz. Y Oh, de repente en el intersticio aparece la figura de un hombre alto, con una capucha que, mira, en la cámara, como era Night Shot, es cierto, en la cámara se ve como verde, eh, así como esos impermeables largos que había antiguos, ¿ya? y con una lámpara antigua, esas lámparas, y se da vuelta hacia nosotros y ahí se apagó todo. Como de nochero, así. Y eso, y eso lo tengo yo, ese video lo tengo. Uh. Cristian, y Y después tú pudiste averiguar si ahí en el lugar había enterrado a alguien con esas características que hayas. no, no pude averiguar, o sea, traté, Ya. pero no pude averiguar. Pensamos, de repente empezamos a hablar del rondín, ¿te acuerdas de la leyenda del rondín? Sí, sí, sí. Empezamos, empezamos a hablar, a lo mejor era el rondín, weón, como tantos años para estar todavía, y si es verdad o mentira, o sea, si es leyenda, weón, chucha, empezamos a barajar situaciones, porque mira, la mayor parte de los hechos paranormales o de fantasmas ocurren en las casas donde ocurrieron las muertes o donde habitaba el muerto. Ya. En el cementerio llegan los envases, por decirlo de una forma, los cuerpos, pero salvo las personas que trabajaban o habituaban en el cementerio. Ahí puede ocurrir una bolsa de memoria claramente un tema de que alguien ve. Ese fantasma que te acabo de contar, lo distinguimos que no fue una bolsa de memoria porque se dio vuelta a mirarnos y cortó nuestra energía. Mm, Entonces ya hay una intervención, ya no es una bolsa de memoria, ya no es que tú veas el fantasma de alguien repitiendo lo que hacía de día, sino claro. que aquí interactúa contigo, entonces ya ahí estás hablando de otra cosa. Otra cosa que me pasó, que un día iba bajando la escalera, ya había terminado un tour, empecé a apagar la oficina, todo oscuro, bajé la escalera, ¿cierto? Ahí voy saliendo a la mampara y siento como un silbido, un pequeño corriente de viento, pero no corriente de viento en todo el cuerpo, sino que aquí nomás, así como que alguien se soplara así, aquí, y una voz metálica que dice, ¡muere! Yo no entendí lo que dijo, pero sí entendí que era, ¡muere! Una voz metálica. Ya. Eso es muy importante, chiquillos, cuando alguien les diga que está haciendo psicofonía y la grabación muestre y salga una voz clarita que diga, ¿qué están haciendo aquí? Así como que estoy hablando yo, falsa. Esa es una aplicación, es falsa. Porque los muertos no tienen cuerdas vocales. La voz no se escucha como se escucha la mía cuando se está escuchando la tuya. Se escucha como una cosa metálica, una cosa así como... Porque ellos usan la tecnología, la energía del aparato para emitir un mensaje. Claro. No usan una cuerda vocal. Entonces no se escucha la voz como uno la tenía. Es con una voz metálica, es bien, es como, es casi como eso cuando hacen las películas de ciencia ficción y los robots hablan, Sí, ¿cierto? sí, Casi sí. una cosa así. Y yo escuché, yo no sé si me dijo de aquí, pero lo que alcancé a escuchar era, una cosa así. Pero algo era, algo era. Algo era yo que se me juntó la espalda ah, con la parte alta de los mulos y saltí, salí, y cerré la puerta y la weá, dije, qué weá. Mira, Porque a mí me gusta tener esa experiencia, ya, pero debo reconocer que igual se me sube el estómago, yo creo que a cualquiera, la ¿cachai? verdad. Claro, igual se me sube esa adrenalina, pero la controlo, la convierto en interés, Mira, en uno de a los tours, diferencia del pánico. en uno de los tours nocturnos que fuimos con mi señora, ¿Ah? hay una parte del cementerio donde dicen que no sé si la pareja, la mujer o el hombre se suicidó porque había fallecido su pareja. Se suicidó ahí mismo en el lugar, o murió en el lugar. Y son de estas partes que son como unos edificios grandes y que hacia abajo tiene unos pasillos Ah, y ya. es súper oscuro. Gabriel Lira. Claro, y ahí ustedes, yo me acuerdo que en el tour paran a la gente y dicen, en esta parte del cementerio, bueno, cuentan toda la historia y dicen que se pueden sentir cosas, ver cosas. Y de hecho mostraron un video ese día de que alguien había grabado
en uno de los tours y apareció la silueta de esta persona. Ya, Y me acuerdo que en ese lugar, ya yo he recorrido el cementerio desde chico porque mi abuelo me lleva, mi abuelo vivía ahí en General Saavedra. Y desde ya. chico fui al cementerio, entonces lo conocía. Pero en esa vez y en ese lugar yo sentí una energía distinta. Así como que se sentía el ambiente muy, muy pesado. Y aparte que estaba muy oscuro. eh, y tú agudizáis los sentidos. Entonces empecé como a sentir cosas que a lo mejor pasan como a 3 kilómetros, pero tú las sientes aquí al lado. Ya. Entonces ese día yo sentí, no vi nada, ni tampoco sentí sonido, nada, pero sentí una energía distinta en ese lugar. Ahora, convengamos que esos lugares son espacios cerrados. Claro, Y cuando correcto. y cuando en el día hay funerales ahí, las efluvias que te decía yo, que deja la gente en el funeral, la pena y toda la rabia que trae la gente, queda más tiempo en el espacio porque como es cerrado, queda más tiempo. Y claro, y las personas que son más, un poquito más sensibles que otras, podemos sentir eso. Y se nos puede incluso pegar en el cuerpo. Me ha tocado consolar personas que de repente han pasado por el frente de un funeral y de repente se ponen a llorar. Hay una pareja, una niña, se puso a llorar, a llorar. El pro no había que hacer, entonces yo de monje fui, confieso, que fui también un poco en actitud así, centra en tu vida, a vender la pomada también como personaje, pero Claro, de paso también a tratar de que la niña volviera a analizar su vida y que no tenía ninguna razón para tener pena en su vida, claro. y sacarla y que pudiera despejar ese... También otra cosa que resulta mucho es echando chuchada, Sí, chuchada, dicen que porque eso es bien y no es la efectivo. chuchada, y no es la chuchada propiamente tal, ¿Será la sino actitud? que es la actitud, la energía que uno pone para decir, ¡ah, conchito madre! ¡Ah, mierda! ¿Sí? Entonces, Claro, como esa rabia, energía, sí. ese aumento de energía también produce un aumento en tu metabolismo, lo que produce también fortalecimiento en tu aura, en tu perfil etérico. O sea, el aura es hasta donde llega la energía que uno. Dicen que Jesús tenía una aura de 60 metros. El Papa Juan Pablo II dicen que tenía de 10 metros. O sea, 10 metros tú puedes sentir la energía de él. Claro, Y esa energía se intensifica o se diluye en la medida que alguien es más fuerte de carácter, menos fuerte de carácter. claro. Ese es el tema. Bueno, y cuando uno ya hace, provoca eso. Lo que Este, tú puedes tener sentido de eso. sí. Ahora también quiero confesar a la gente que si en una de las rutas nocturnas recreadas en ese tiempo, cuando no tenía actores, sino que tenía chiquillos que me ayudaban y que andaban de negro, ¿ve? Y alguien vio, sacó una foto y a lo mejor vio a alguien de allá, de negro, así parado, Era uno de ellos. probablemente haya sido uno de los chicos que, digámoslo, también una de las Asustan tareas de ellos, también. claro, era darle un poco también más Sí, de construcción al tour. sí. Eh, pero también me sucedió una vez que todavía yo no trabajaba con nadie, hacía el tour solo, ¿cierto? Caracterizado solo. Yo estaba hablando de espalda a la salida de ese pabellón, que no salíamos, no sé si en esa ocasión salíamos para atrás, porque después cortamos cuando tú fuiste a ese tour, llegamos al patio 29, Sí, llegábamos al final. ya. ¿Te acuerdas que salíamos la parte de atrás del pabellón, de esos pabellones, salíamos hacia los patios? ¿Es correcto? Sí. Ya. Ahí un día yo me puse a hablar de espalda al pabellón y la gente hacia abajo, y me puse a hablar, bla, 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 que aquí empieza la clase popular, los muros, bla. Entonces ya hemos hablado toda la historia de Gabriel Lira. Y de repente una persona me dice, ¿hay alguien detrás suyo? ¿Hay, y otro dice, sí, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Y yo miro, y justo así como que Como que pasó alguien se algo. esconde. Yo dije, ya, dije yo, porque siempre hay que barajar un guardia echando de la raya o un hueón escondido, porque en el cementerio también se meten a veces personas que se ponen a tomar no sé, o otros que se meten claramente a hacer daño o a robar, ¿cierto? Y se meten estamos tratando de reforzar los muros perimetrales, pero todavía, tú sabes que siempre le va a encontrar una forma de, Lamentablemente. claro, de poner el alambre de púa, tirar un colchón encima y pasan por encima del colchón. Bueno, la cuestión es que pasan. Entonces yo dije, para qué eso, dije, entonces como que un poco abandoné el personaje y yo siempre andaba con un palo y que el jorobado andaba con un Sí, palo. sí, sí, sí. Porque si no, no era solo para el personaje, era por si no se ponía pesado o cualquier cosa, y con ese palo, o nos encontramos con alguien robando adentro, y Ah, ese era palo de protección. se convertía en autodefensa. ¡Pah!
Y me partí con el palo más ancho, el pabellón. Pero tú pensás que los pabellones son Son el angostos. tramo Y es es largo, largo, ¿no es? claro. Entonces yo me metí y alumbré con la linterna. Ay, y mi acción fue rápida. Entonces no, mínimo hubiera alcanzado a escuchar los pasos corriendo del tipo o lo hubiera visto corriendo y meterse para un lado. Mínimo. No tenía tiempo para más que eso. De hecho, menos, pienso yo. No había nadie. Y vimos a alguien ahí, po. O sea, la gente lo vio, yo alcancé así como a verlo así, de alguien que se escondía, una cosa así. Y eso cuadra con un testimonio de una cuidadora de patio, gente acostumbrada al lugar, que también denunciaban ellas que ahí hay un hombre que las acosaba porque ellas estaban trabajando y de repente estaba parado allá. Y sí, diga, le decían, ¿necesita algo? Y no le hablaba y después se movía, desaparecía. Después, según ella se movía, ¿no? Que desaparecía así como... Entonces ella hablaba más de una persona que la acosaba más que de un espíritu, nada. Una Claro, persona que, un tipo raro que iba y las miraba y después... y bueno, todos esos testimonios, todas esas cosas fueron construyendo para armar el relato completo. por ¿No? Yo supuesto. insisto, yo armo el relato, o sea, yo eh, soy cómplice del relato, de la construcción del relato de la historia, Y le das vida, pero claro. claro, hay vida, pero todo lo que recojo son los testimonios de la gente cuando uno hace la investigación de acuerdo a la leyenda que se cuenta y uno empieza a hablar con la gente alrededor, que te dicen al respecto, y ahí uno va construyendo. Claro. Cristian, para ti, ¿cuál es el lugar que más te gusta del cementerio? Y segundo, ¿cuál crees tú que es el lugar del cementerio que tiene más de esta energía? Mira, el lugar que más me gusta del cementerio, evidentemente, que son varios en realidad. Me gusta el disidente, me gusta todo el sector antiguo, el casco antiguo. Y hay otros lugares que más que gustarme, me emocionan, como lo que es, como es el Memorial, el Patio 29. Me emocionan porque yo tengo parientes que sufrieron, tengo una hermana que fue torturada brutalmente, con todas esas cosas que cuentan de torturas que le hacían a las mujeres, se lo hicieron a mi hermana y sobrevivió ella, pero evidentemente que toda esa situación, oye, a ella le torturaron a su hijo Chuta. delante de ella para que diera información que no tenía, por cierto. Tengo un hermano que murió después, pero él estuvo preso en la cárcel pública. ¿Te acuerdas cuando arrancaron los de la cárcel pública por un hoyo que hicieron al lado? ¿Sí? Que salía para la calle. ¿Tu hermano era uno de ellos? ¿Tú viste la película? Sí. La película, ya. ¿Cachai? Que arrancaron varios y después se metió un gordito que quedó atrapado ¿Quedó y los atrapado? que venían detrás del gordito sonaron, po. Sí, po. No pudieron, bueno, dentro de eso estaba mi hermano, weón. Los Oh, que, los que quedaron detrás del del gordito. gordito. Puta la El weá, gordito weón. tendría que haber sido el último, po. Ya, por eso, si usted va a arrancar de la cárcel o de alguna parte, antes de eso haga una buena dieta. Y se encuentra que está. Claro. No, bueno, él también y mi familia exiliada y de niño desaparecido están en Ya. la Unión. Tiene mucha En historia fin, ahí, po. ahí está. Entonces, es un lugar que me emociona. Pero el cementerio es lindo de muchos aspectos, entonces no me atrevo a decir que un lugar me guste más que otro. Los patios de tierra que están vigentes son hermosos porque la gente, los patios de tierra como duran 5 años, la gente está más fresco la visita a la gente. Hay mausoleos que no los visita nadie ya, porque Mm, son familias antiguas. sí. Aquí no, en estos patios. Entonces hay mucha flor, mucha decoración, mucha diversidad de decoración. Gente cristiana, gente de otra religión, gente, no sé, de repente los narcos tienen sus fotos, su forma de las garras bravas. La diversidad es lo que a mí me gusta. Yo creo que cuando entendamos que el mundo es diverso, que el mundo es multicultural y que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, cuando entendamos Claro. conceptos tan básicos como eso, vamos a tener un mundo mucho mejor y Claro. mucho más diverso también. Y el cementerio, como es laico, tiene esa cosa rica. El disidente, porque se parece al Père Lachaise de Francia, por su geografía, por su forma. Y obviamente que los mausoleos grandiosos, las arquitecturas maravillosas, todo eso me encanta. A mí los cementerios tradicionales con diversidad de arquitectura y de construcción me encantan. Me encanta el católico, aunque no tiene tanta diversidad como el general, pero tiene también sus encantos. Su historia. Claro,
Valparaíso también, Antofagasta también me encontré con un cementerio maravilloso. El cementerio El Panteón de Valparaíso, que es un cementerio exclusivamente para protestantes, también tiene lo suyo. Los cementerios, en el fondo, lo que me encanta a mí es que tú camináis pocos metros y puedes tú, de alguna forma, leer la historia del lugar, de la ciudad o del país que estás. Yo recomiendo a la gente cuando visite un lugar, un país, una ciudad, etcétera, visite, des un tiempo y visite el cementerio más tradicional que tiene ese cementerio y va a ver que en pocos pasos va a conocer la historia del lugar. Mira, aquí está el antiguo alcalde que hizo esto, aquí está este otro, mira esta construcción, Es historia estos son los... pura. Claro, y así que recomiendo eso. Y, y de los lugares que más energía hay son lugares cerrados, por varias razones, por la efluvia, por la sugestión, y también por las historias que guarda cada lugar, porque en el cementerio han habido muchos suicidios, algunos incluso escalofriantes. Cuentan los que cuentan que antiguamente, cuando todavía estaba vigente el Cerro Blanco, ¿cómo se llama? Como una cantera, ¿cierto? ¿Sí? Sacaban piedras, explosaban. Cuentan que un trabajador de ahí se vino al cementerio, se colgó de un árbol, pero se puso dinamita en el cinturón. Entonces, al mismo tiempo de tirarse, encendió la dinamita y se tiró. Mm, Me imagino que él a lo mejor pensó en que iba a ser muy traumante la muerte por ahorcamiento, entonces para asegurarse, entonces encontraron esta parte colgando hasta aquí, hasta debajo de las tetillas, y el resto eran huilas. uh, Sí. Entonces, han habido, sí, sí, a mí me ha tocado en 4 ocasiones encontrarme a boca de jarra con gente que me ha quitado la vida. Una joven de la vida de los pabellones, un joven que se quitó la vida en la jardinera del sepultura Salvador Allende, y un abuelito que se pegó un tiro, una 22 cortos, frente al patio 7, chuta. frente a donde están las salas. Y ahora último, que no lo vi in situ, pero sí después me tocó ver a un señor que se colgó entre medio de los mausoleos, la parte de atrás, ahí se colgó. Y es triste porque la gente no toma en serio la depresión, la gente que tiene depresión, de eso. Yo les digo que si tienen a alguien, un amigo o un pariente familiar con depresión, pongan mucha atención, porque la depresión es una enfermedad, y una enfermedad que carcome la conciencia y la capacidad de discernir, al punto en que la persona puede llegar a estar tan desesperada, tan desenfrenada a actuar, que en un segundo toma una determinación de tirarse al metro, de hacer una cosa. Es una reacción de un segundo. Y no es, dicen que el suicida es cobarde, porque no es cobardía. Es una enfermedad que Mm, nubla la razón. En un correcto. momento dado, la desesperación y hace tomar una determinación que se necesita también ser valiente, porque no cualquiera es capaz de quitarse la vida. Así que Correcto, no sí. hablemos de cobardía. Es complicado. Es complejo, es un tema muy Sí. complejo. Cristian, quería agradecer tu tiempo. Eh, fue una entrevista muy, muy entretenida. Conocer un poco más del cementerio en general, un lugar que a mí me gusta mucho. Así que agradecer que haya estado con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación. Y esperamos en un futuro, ya cuando estén los turnos nocturnos, poder hacer un especial desde el cementerio. A ver si podemos concretar esa idea contigo. Y sería ideal para nosotros y mostrarle a la gente qué tal son los tubos y todo. Ya, pues mira, lo primero, podemos ver una forma de gestionar una experiencia que tengamos con tu medio, y recorrer el cementerio e ir hablando en situ en el cementerio de las cosas del cementerio. Sería es una experiencia muy buena, porque estás in situ, en el relato vais teniendo las sensaciones del espacio. Y yo agradezco tu invitación y ojalá que vuelvan luego los tours del cementerio para que sigamos recibiendo gente y sigamos rescatando la memoria. Así que es lo más importante. Muchas gracias por tu invitación y encantado cuando gustes. Cristian, lo más importante, ¿dónde la gente puede ver tu, dónde te pueden seguir para poder tener esta información? Ah, sí, mira, en Instagram es Cristian Niedbalski, el monje.
Cristian Nielbalski, el monje, en Instagram, en Facebook, Cristian Nielbalski, y las páginas Tour Escénico en Santiago, en los grupos Historia, el monje del cementerio, y también está la otra página que es Trio Cuentos Audiovisual, y bueno, y Cristian Nielbalski. Y Perfecto. también en YouTube, Crónicas de un pasajero. Ahora, si quieren pedir información y averiguar y estar atentos cuando empiecen los turnos nocturnos del cementerio, pueden visitar la página tour.cementeriogeneral.cl y ahí estar atentos, o escribir a turnocturno@cementeriogeneral.cl y preguntar y estar atentos para cuando comiencen los cementerios y preguntar cómo se procede. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Que te vaya muy bien. Un abrazo grande a la distancia. Nos estamos viendo. Otro, gracias, que esté muy bien, gracias a Igual, todos. hasta luego. Chao, chao.